¿Qué tal, amigos? Muchas bendiciones a todos ustedes que están en los diferentes grupos, en las diferentes ciudades, países. Usted que está allí conectado a través de este medio, que está muy atento a cada enseñanza, créalo, todas estas lecturas están precedidas de oración, de dedicación al estudio, para que Dios nos dé de su maná especial. Recuerde que la Biblia es comparada con la leche materna que no está adulterada. Hoy nos vamos a adentrar, vamos a compenetrarnos con el capítulo 26 tanto del libro de Génesis, los Salmos y el Evangelio según Mateo. Adentrándonos en el capítulo 26 del libro de Génesis, nos vamos a encontrar una historia casi que repetida. Lo que le sucedió a Abraham le sucedió a Isaac. Recordemos que Abraham vivió una situación por causa de la hambruna, tener que irse a Egipto y posteriormente a Gerar, y ahí en Gerar tratar con un rey que se llamó Abimelech, cosa igual parecida a lo que le sucedió en este caso a Isaac. Dice aquí: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Se pregunta uno, bueno, este Abimelech es el mismo que tuvo relación con Abraham y Sara. No. Investigando más, parece ser que este Abimelech que habla aquí en este capítulo 26 fue hijo de Abimelech, su padre. Tenían el mismo nombre y le sucede lo mismo, se convierte en un ciclo vicioso, porque Abraham a medias mintió, pero Isaac va a mentir totalmente, diciéndole a Rebeca que cuando lleguen a Gerar se digan que son hermanos, y así lo dice aquí en esta narración. Dice: y se le apareció Jehová a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Bueno, Gerar fue tierra de los filisteos, así como otras ciudades que más adelante o posteriormente se va a convertir en la tierra de Israel. Todos estos lugares Dios se los va a dar como heredad, que va a ser toda la tierra de Canaán. Por eso Dios le dice a Isaac: esta tierra que estás tú como forastero va a ser de ustedes y de tu descendencia. Y el verso 4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Me gusta mucho esa palabra simiente. Cuando uno hace un análisis respecto a la genética bíblica, vamos a encontrar que existen dos simientes, una simiente incorruptible y la otra simiente incorruptible. Esta simiente que habla aquí está hablando de la simiente de Jesús, esa simiente perfecta, esa simiente divina. Y los que van a nacer de nuevo van a ser parte de esta simiente, porque la Biblia dice que fuimos renacidos no de simiente incorruptible, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso la Escritura habla de que aquellos que son parte del cuerpo de Jesús hacen parte de la simiente de Dios. Y esa simiente se va a ver aquí en esta línea a través de Isaac. Y sigue diciendo aquí en este verso 5: por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac allí en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: pues es mi hermana, porque tuvo miedo de decir que era su mujer.
pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Dice aquí en el verso 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu esposa o tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Abimelech le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiéramos dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieran traído sobre nosotros este gran pecado. Entonces Abimelech pues manda al pueblo a que no le tocasen a ninguno de los dos. Y dice después que al cabo del tiempo comenzó a sembrar Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Me gusta mucho lo que es el manto de la bendición. Isaac es el prototipo de hombre que hace parte de los seleccionados de Dios. Así como usted que me está escuchando, creo grandemente que ese manto que tiene Isaac o tuvo Isaac es el mismo manto que nos cubre a nosotros. Todo lo que nosotros sembremos o lo que hagamos en el Señor, siempre Dios lo va a prosperar. Siempre Dios lo va a hacer resplandecer. Siempre lo va a bendecir. Y aquí lo estamos viendo patéticamente. Más adelante dice: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas, labranzas, y los filisteos tuvieron envidia. Y es cierto que cuando comenzamos a prosperar, el mundo no se va a sentir contento por esa gran prosperidad que nosotros comencemos a tener. Siempre la envidia va a existir. La envidia hace parte de esa naturaleza carnal, pecaminosa. Y sigue diciendo aquí en el verso 15: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en su día los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Muchos de ellos se secaron. Cada vez que los filisteos tomaban los pozos que Abraham abrió, se secaban. Y en ese tiempo dice que Isaac, aparte, comenzó nuevamente a abrir esos pozos. Mira el verso 18: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombre que su padre les había llamado. Es decir, que ya existían estos nombres. Estos nombres no fueron bautizados por Isaac, sino por Abraham. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar comenzaron a reñir con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Esa palabra Esek en el hebreo significa contención. ¿Cuántas cosas en el mundo, cuántos negocios han formado contenciones aún entre la misma familia? ¿Cuántos negocios por causa de la ambición han formado altercados? Bueno, aquí se ve claramente esta dimensión. Verso 21 dice: y abrieron otro pozo, comenzaron también a reñir sobre él, y llamó ese pozo Signa, que significa enemistad. Ese es el significado de Signa. ¿Cuántas veces por dinero nos creamos enemistades por rivalidades, aún con la misma familia? Se apartó de allí, abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Esta palabra Rehobot es muy especial, porque Jehová lo prosperó y fructificó en esa tierra. Y la palabra Rehobot significa expansioso. Esa es la visión de Dios respecto a nosotros, una vida de expansión. Y de allí subió a Beersebas. Se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Usted no va a temer, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré a ti y a tu descendencia por amor de Abraham mi siervo.
Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usac, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijeron a Isaac, ¿por qué venís a mí? O más bien Isaac le dice a ellos, ¿ustedes por qué vienen a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, ahora vamos a hacer un juramento con Isaac. Haremos un pacto contigo, que no nos hagas este mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te hemos enviado en paz. Tú eres ahora bendecido de Jehová. Entonces él les hizo un banquete, comieron y bebieron. Llamó a ese pozo Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. Y cuando Esaú era de 40 años, y aquí viene este verso 34 tan especial, tomó por mujer a Yurit, hija de Beeri, Eteo, y a Besemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aquí hay algo peculiar. Es que resalta el escritor lo que sucede con su hijo mayor Esaú. Este Esaú comenzó a relacionarse con mujeres cananeas y estas relaciones matrimoniales hizo de que fuera de amargura para Isaac y para Rebeca. Eso significa que aún para el matrimonio tenemos que seleccionar muy bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Por esa razón, muchos matrimonios fracasan. Por eso hay tanto sufrimiento en el seno del hogar. Qué especial saber que así Isaac se convierte en una línea de gran bendición, en la simiente incorruptible hasta llegar al Mesías. Bendiciones.